¿Qué tal? Yo voy a presentar sobre el teorema de Norton. Primero expliquemos un poco sobre el teorema de Norton. Como sabemos, este teorema es aquel que nos permite simplificar un circuito casi similar a la ley de Thevenin, ya que la ley de Norton dice que cualquier circuito formado por una fuente y resistencia se la puede cambiar por una única fuente y una resistencia en paralelo. Para explicar mejor, vamos a utilizar como ejemplo este circuito y le vamos a calcular su resistencia de Norton y la intensidad de Norton. Pasemos con la resistencia. Para calcular la resistencia debemos de realizar un corto y colocar las terminales en el elemento o la resistencia que vamos a examinar o analizar, que sería la de 4 ohmios. Entonces creamos otro circuito donde realizamos un corto, tocaría eliminar las baterías y ubicar los terminales. Sería el terminal A y el terminal B. Listo. Una vez que tengamos ya hecho el corto y puestos los terminales, debemos de calcular la resistencia aplicando la fórmula de las resistencias en paralelo. Entonces esto sería la resistencia de Norton es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Cambiamos los valores y eso queda 1 sobre 7 más 1 sobre 3. La resistencia de Norton es igual a 2,1 ohmios. Como ya sacamos, toca crear el gráfico de la resistencia de Norton. Por eso utilizamos la resistencia. Colocamos su valor que es 2,1 ohmios. Ponemos resistencia de Norton y sus terminales. Formamos el circuito. Con eso tenemos la resistencia de Norton. Ahora vamos a pasar con la resistencia, con la intensidad de Norton. Por eso vamos a utilizar el mismo circuito. Y le vamos a poner los terminales. Terminal A y el terminal B. Listo. Para sacar la intensidad de Norton tenemos que aplicar igual la fórmula que dice que es la siguiente. Intensidad de Norton es igual a la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad en la resistencia 2. Vamos a calcular la intensidad en la resistencia 1. Voy a cambiarla aquí. Para calcular la intensidad en resistencia 1 aplicamos la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. En la resistencia 1 sería el voltaje que es 28 sobre 7 que es la resistencia. Eso es igual a 4 amperios. Y la intensidad en la resistencia 2 que es igual a 7 tercios nos da igual a 2,33 amperios. Una vez que tenemos esos dos valores procedemos a sumar para sacar ambos. Sería 4 más 2,33. Nos da un total de 6,33 amperios. Ese sería nuestro
valor de la intensidad de Norton. Como ya tenemos resistencia de Norton e intensidad de Norton, procedemos a hacer el gráfico final, donde ya podemos simplificar todo el circuito. Entonces utilizamos de aquí y una resistencia, como se decía, en paralelo. La resistencia de Norton 2,1 ohmios y la intensidad de Norton es 6,33 amperios. Y volvemos a ubicar la resistencia. Eliminamos que fue la resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios. Y formamos el circuito. Listo. Ese sería todo por el del teorema de Norton. Muchas gracias.